Bien, ante todo, buenas noches, queridos alumnos de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de San Marcos. Le habla el profesor Héctor Centeno. Buen día, profesor asignado al curso de Filosofía del Derecho. El día de hoy nos toca trabajar la influencia neocantiana en el derecho penal alemán, ¿no? Es decir, toda la influencia que Kant ha diseñado en los aportes que nos han dado los penalistas alemanes para nuestra ciencia penal. Primero habría que definir qué es el neocantismo, ¿no? Es el punto principal. El neocantismo es un movimiento filosófico, no alcanzó calidad de escuela, pero sí de un movimiento filosófico hasta nuestros días, ¿eh? No solamente en el campo penal, sino para todas las ciencias. Hablo la ciencia física, la matemática, la biología, la química, etcétera. Inclusive la historia, ¿eh? Las ciencias formales, las ciencias exactas. La antropología, por supuesto, ¿no? La biología, la física. Por supuesto que este movimiento filosófico llamado neocantianos, ¿no? Tenían como base básicamente la crítica al conocimiento desde el punto de vista noceológico, epistemológico y básicamente contra las ideas de Hegel, ¿no? De ahí sus tres o cuatro obras que saca Kant como crítica a la razón pura, crítica a la práctica pura, ¿no? A la metafísica y básicamente a la teoría de los valores, ¿no? Que lo vamos a desarrollar más adelante, que brillantemente lo desarrolla el profesor Joachim Huschka, por ejemplo, uno de los últimos finalistas de la corriente del finalismo del derecho penal. Muy bien, pero dentro de la definición de pronto del neocantismo, o sea, los neocantianos, ¿no? Hemos dado una definición de carácter de pronto fenomenológica, ¿no? Para toda la ciencia, ¿no? Repito, no adquirió calidad de una escuela, pero sí de un movimiento filosófico que erige o se levanta contra las ideas o para la filosofía idealista que había planteado Hegel, ¿no? Muy bien. Fundamentalmente su crítica, ¿no? A la razón pura, básicamente, y su crítica al conocimiento epistemológico y nociológico a través de la cosa. Muy bien. Esta filosofía pura, ¿no? De los no kantianos, ¿no? Ha sido representada dentro, vuelvo y repito, de las ciencias físicas y matemáticas y biológicas por el profesor alemán Hermann von Helmholtz, ¿no? Y Gustavo Teodoro Fetscher. Quizás el segundo, Gustavo Teodoro Fetscher, sea un poco más, de pronto, más familiar para nosotros que hacemos derecho penal, ¿no? Estos dos científicos eran físicos, ¿eh? Cuidado, eran físicos, eran matemáticos y eran químicos, ¿no? En el caso de Gustavo Teodoro Fischer, él era un jurista, ¿no? Que también tenía conocimiento de física. ¿Qué planteaban ellos en concreto? Ellos planteaban que el campo analítico del conocimiento de la causalidad, ¿no? No solamente tenía condiciones de carácter psicológicas, sino también de carácter físicas, ¿no? De carácter nuclear, ¿no? De allí que esta base sirve para el causalismo de Meyer, elaborar una teoría de la acción causal, ¿no? O la acción causal por Belling, por Feuerbach, ¿no? Por von Litz, ¿no? Que fueron los primeros trabajos para la teoría del tipo penal. Pues bien, este es en el campo, repito, de las ciencias exactas, ¿no? Ahora, esto tenía que ver también básicamente con los estímulos musculares, los estímulos de la física y del empirismo de la época, ¿no? Por eso se llamaban neocantianos, que se habían de pronto reelaborado, ¿no? Para diseñar mejor los trabajos de Hegel, ¿no? Este movimiento de los neocantianos adquiere calidad de escuela recién a través de las famosas dos escuelas, la escuela de Marburgo y la escuela de Baden, ¿ya? La escuela de Marburgo, siempre dentro del plano de las ciencias exactas y de la filosofía pura, que todavía no estamos entrando a los filósofos del derecho penal, pero hay que dar la base de la filosofía, estaban divididos en los de Marburgo y en los de Baden. En los de Marburgo encabezaba esta
fundamentación de esta escuela, que sí fue una escuela kantiana, el profesor Friedrich Wilhelm Lange, o Lange, como quieran pronunciarlo, ¿no? Este último era un fisiólogo, era un filósofo, era un sociólogo y era un jurista, ¿no? Lange, por ejemplo, muy citado por Belling, ¿no?, en su teoría de la acción causal, y obviamente por Feuerbach y por von Liszt, ¿no? Ellos indicaban que el pensamiento claramente estaba diseñado no solamente a atacar un desarrollo de la parte sociológica y social que tenía el pensamiento de Hegel, ¿no? En el sentido de que el pensamiento de Hegel había sido desarrollado por el marxismo, básicamente por Karl Marx y por Federico Engels, que fue uno de sus alumnos de Hegel, ¿no? Y obviamente que Lange, ¿no?, fue el más crítico con la escuela kantiana de Marburgo, criticando ese materialismo sólido, sin espíritu y muy objetivo, y sin tener en cuenta las relaciones de causalidad y básicamente los temas de carácter sociológicos y básicamente psicológicos, que luego se vieron en la culpabilidad para el tema básicamente de la construcción de la teoría del delito, ¿no? Pues bien, ellos impulsaron las categorías sintéticas a priori, ¿no?, básicamente los criterios kantianos, ¿no?, el conocimiento de la cosa a través de la experiencia y a través de logos, ¿no?, un poco juntando las dos teorías que dominaban en esa época Alemania, como por ejemplo el conocimiento de Descartes y el conocimiento básicamente de John Locke, ¿no? O sea, se recuerdan ustedes de las clases anteriores, Descartes nos enseñaba que el conocimiento era un conocimiento de pronto de logos, que el hombre venía ya con conocimiento y con determinismo, y John Locke decía que no, que el hombre no venía determinado, simplemente que el hombre se hacía en experiencia, ¿no? Y es donde nace Kant, su teoría del criticismo, que no llegó a ser una escuela, pero sí un movimiento filosófico, en el cual Kant sí plantea necesariamente de que ahí el hombre no solamente es logo, sino también experiencia, que es básicamente el movimiento del criticismo kantiano. Muy bien. La escuela de Baden, encabezada por Windar Hahn y el profesor Heinrich Ricker, este nombre sí hay que acordarnos, Heinrich Ricker, como quieran pronunciarlo, ¿no? Él sí fue un jurista, ¿no? Fue un jurista conjuntamente con Lux, Sauer, Friedrich Schachstein, ¿no?, que fueron básicamente los propulsores del conocimiento neokantiano puro alemán, ¿no?, que desarrolló luego con los conocimientos de Stanley, ¿no?, el historicismo alemán, y que luego forman el tema concreto del desarrollo del conocimiento del derecho como orden concreto, ¿no?, a lo que posteriormente Carl Smith llama el orden concreto neokantiano para el derecho penal alemán puro. Me refiero básicamente a la Alemania del 33 hasta el 45. Pero ojo, que ya Belling, ya von Liszt, ya Maurach, ya Belzel, ya Meyer, ¿no?, quienes eran los que desarrollan la teoría neokantiana para el sistema causal y final de la acción, tenían como conocimiento básicamente estos avances. Y ahí es que en la teoría del neokantismo, en la filosofía pura del derecho penal alemán, ¿no?, como línea orientadora del derecho penal alemán hasta nuestros días, tiene un antecedente. Es posterior a la publicación del libro Lehre vom Verbrechen, ¿no?, o sea, la teoría del tipo de Belling, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos entender dos cuestiones. La primera de política criminal y la otra sobre la teoría de la culpabilidad, que tiene que ver básicamente con la estructura del tipo penal. Obviamente posiciones neokantianas de la época y que fueron desarrollando de una u otra forma el criterio valorativo de los conceptos de Kant. Así, Binding, acuérdense, el autor de la teoría de las normas y de las normas de cultura con Mayer, ¿no?, y Baumgarten, ¿no?, desarrollan que la antijuricidad debe estar en el tipo penal y ser un elemento del tipo, ¿no? Y esto ya es la consecuencia posteriormente del finalismo sobre la teoría del injusto penal, ¿no?, que un injusto típico, valorativo, conducta típica antijurídica como injusto penal, y un injusto culpable cuando se es culpable, ¿no? Esa básicamente es el desarrollo del finalismo, ¿no? Por eso a mí me sorprende lo que dice Luis Greco, ¿no?, este penalista alemán que constantemente llega a nuestro país,
¿no? Y anda por toda Latinoamérica pregonando que el finalismo ya en Alemania no existe. Y ese es falso. Ese es falso porque hasta los últimos días que tuvo vivo Joachim Ruska, o Ruska, como quieran ustedes pronunciarlo, igual que Fritsch, ¿no? Wolfgang Fritsch, ¿no? Grasudona, entre tantos penalistas alemanes puros, han desarrollado el finalismo y lo siguen desarrollando. O sea, no podemos decir nosotros que el finalismo se terminó y que ya es una escuela que ya no sirve para nada, ¿no? Entonces yo diría, ¿dónde quedan las estructuras lógicas objetivas, ontológicas, lo que llama Silva Sánchez, por ejemplo, cuando se analiza las fronteras del normativismo puro? Porque el normativismo no ha nacido con Roxin, ni tampoco ha nacido con Jacobs. Pues el normativismo es creación alemana de 1830, 1847, con todos los penalistas alemanes puros citados por Meyer y por Belzel, inclusive citados por Roxin y por Jacobs, pero que no han sido traducidos. Por ejemplo, Gramsci, Otto Baumann, ¿no? Grasudona, solamente tenemos una o dos traducciones de Grasudona, neocantianos, ¿no? Lo que pasa es que hay una mala o poca información al respecto, ¿no? Entonces, Max Ernesto Mayer, por ejemplo, un filósofo alemán, ¿no?, del derecho penal, nos dice que después del conocimiento de Belin, de haber descubierto el tercer elemento del delito, que es el tipo penal, ¿no?, él impulsa la evolución del concepto del tipo, ¿no?, hasta las propuestas de Belin para diseñar que el tipo penal es el centro de la ecuación normativa de la tipicidad. Básicamente ese criterio neocantiano que sobrevive hasta nuestro día, inclusive en la normativización del sistema penal, ya sea con Jacobs o con Roxin, de acuerdo al diagrama que cada uno tenga. Roxin tiene un diagrama político-criminal y obviamente que Jacobs tiene un diagrama, más que político-criminal, tiene un diagrama de carácter puramente normativista, llevado al campo de la sociología con los trabajos de Luhmann y llevados al campo práctico a través de los trabajos de Hegel, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que la concepción de la metodología neocantiana, que básicamente se enardece con la escuela suboccidental alemana de Baden, ¿no?, del norte de Alemania, ¿no?, de Baden, es la que destaca el aspecto valorativo del cristicismo kantiano. O sea, el criticismo kantiano viene a ser la interpretación entre logos de Descartes y la interpretación de John Locke de la práctica. Práctica y logos, o logos y práctica, hacen el criticismo de la metamorfosis del desarrollo del normativismo en materia penal. Se destaca el valor valorativo a través de los cuales se articula sistemáticamente el objeto de la ciencia, es decir, el estudio de la norma. De ahí nace y se desarrolla la escuela suboccidental de Baden. Una escuela que sobrevive hasta el momento, con los trabajos de Fletcher, con los trabajos de Grasudona, con los trabajos, ya hemos dicho, de Joachim Huska. Hasta los últimos días de su vida, él ha fallecido hace 2 años, ¿no?, estuvo escribiendo posiciones teleológicas normativas de carácter ontológicas que eran posiciones finalistas, ¿no?, del derecho final, ¿no?, del derecho penal, de la acción social, ¿no?, de la acción como voluntad típica en la conducta del autor, el fin. Ahora voy. Esta escuela suboccidental estaba compuesto por filósofos del derecho penal de la talla de Max Ernesto Mayer, de Meyer y de Binding. Todos ellos a través de una corriente neocantiana bajo el desarrollo de Standler. Standler, todos sabemos, era un político alemán, politicólogo y jurista. Standler, quien desarrolla básicamente el historicismo alemán neocantiano, que ha prevalecido hasta el momento y que obviamente ha sido criticado por muchos juristas de la talla de Muñoz Conde, quien enarbola indicando de que este era derecho penal concreto que ha defendido Calemía hasta el último momento como neocantiano, ¿no?, que puede atacar de cualquier manera a los derechos naturales como de pronto los derechos humanos, lo cual no es tanto así, porque aquí no interesa cómo se gobierna, sino para quién gobierna. Puede haber un Estado democrático que sea inconstitucional, como que puede haber un Estado autoritario que sea constitucional con sus
con las personas quienes gobiernan, como que pasó en Alemania, del 33 hasta el 45. Alemania del 33 hasta el 45 fue una sociedad en la cual había trabajo, había medicina, ¿no? ¿Qué pasó con los juristas del 33 al 45? Estos son, pues, la escuela sudoccidental, ¿no? Que luego se basa en el finalismo y luego, pues, ya el desarrollo básicamente de la historia ha indicado los excesos que probablemente pueda haber caído, ya un tema de carácter político al cual no nos interesa entrar, pero que no nada o poco tienen que ver con la escuela neocantiana. Ahora bien, surgen las referencias valorativas y teleológicas a través del exclusivismo del estudio jurídico de los sistemas penales, ¿no? Los teleológicos a través de la ratio legis, ¿no? O sea, analizar la razón de la ley y el objeto de protección, hoy llamado bien jurídico, ¿no? Y en ese momento, ¿no? El orden concreto o de pronto el sano sentimiento del pueblo alemán. Muy bien, estas referencias valorativas están vinculadas a las categorías sistemáticas del concepto del delito, antijuricidad y culpabilidad. Este es un tema ya de bases filosóficas del derecho penal. No voy a entrar a analizar eso, que ese es otro tema, ¿no? Es básicamente el desarrollo de las escuelas del derecho penal. Ahora, se supera el positivismo, cuidado, porque a fines del siglo XIX y comienzos del XX surge la labor científica y epistemológica del método neocantiano, ¿no? Para establecer los sistemas categoriales y diseñar básicamente los conceptos de carácter filosóficos y axiológicos y valorativos respecto al análisis del derecho positivo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, encontramos a un filósofo como Dilthey, ¿no? Que critica básicamente la razón histórica del desarrollo del historicismo alemán establecido por Kant y también establecido por Standler, ¿no? Sin embargo, Millpush, por ejemplo, brillantemente, Millpush en su Derecho Penal, parte general, él nos enseña que lo que se trataba de realizar era ampliar, o sea, el neocantismo, el concepto positivo o del positivismo que teníamos de ciencia, ¿no? El positivismo entendido como redacción de la norma, redacción de la ley, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? Es la ley y la ley no se interpreta, se tiene que aplicar. Eso es falso, porque detrás de la ley está la norma. Eso ya lo había dicho Ernesto Mayer y Bindi. Y Kant lo replantea en sus obras, que él desarrolla básicamente ya tanto en su juventud como a los finales de su vida, ¿no? Por ejemplo, las obras a las cuales se basa nuestro trabajo el día de hoy, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, la metafísica de las costumbres y la crítica a la razón práctica y crítica a la razón pura, que lo hace contra Hegel, ¿no? Ahora bien, como Millpush resuelve el problema brillantemente y él dice, no, el neocantismo lo que ha tratado de hacer es ampliar el concepto positivista de ciencia, ¿no? Porque Dilthey obviamente critica el positivismo, lo cual está bien, con criterios husserlianos, ¿no? O sea, llevados a través de su maestro Husserl, ¿no? Y acuérdense ustedes que alumno de Husserl fue Carl Schmitt, ¿no? Y Carl Schmitt desarrolla todos estos criterios en el cual se resumen en que la historia y la fenomenología a través de un análisis heurístico va a determinar el avance de la ciencia penal a través del neocantismo. Muy bien. Entonces, los autores neocantianos, que más o menos han perdurado hasta el momento y han sido desarrollados últimamente también por profesores como Fritsch, como Wolfgang Fritsch, Sudona, básicamente Joachim Huska y otros filósofos penalistas, encontramos en la escuela de Marburgo a Cohen, a Natter y a Standler, ¿no? Y en la escuela de Baden, ¿no? A Ricker, ¿no? Ricker y Lax, repito, Ricker, Lass, Sauer y Friedrich Scheichten son los grandes propulsores del neocantismo y que se han desarrollado hasta el momento, que es la valoración de la norma de valor. En la norma de valor con los trabajos de Max Ernesto Mayer, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se critica básicamente es al positivismo, pero para darle connotaciones de carácter valorativas para que las normas tengan un contenido de carácter social, sociológico y de protección, ya sea al bien jurídico tutelado o a la validez de la norma o la puesta en peligro de la norma, cualquiera que sea la posición que se pueda asumir como un funcionalista moderado o radical. Muy bien, estas categorías del conocimiento están dadas a través entre dos vínculos. Primero, el vínculo de categoría y el vínculo de valores, ¿no? Por eso que la escuela de Baden llega a muchas conclusiones, yo he notado algunas. La primera, nace la famosa ciencia del espíritu. ¿En qué consiste la ciencia del espíritu?
Se atacó, se dijo mucho, por ejemplo, que el derecho no era ciencia, ¿no? Esto también lo hemos trabajado en clases anteriores, ¿no? Uno de los primeros fue Kirchmann, y se ha venido sosteniendo hasta los últimos momentos, ¿no? Pero el derecho sí es ciencia, porque tiene un objeto de análisis, que es la norma, ¿no? Eso es lo primero que dice Kant. Segundo, se impone los imperativos categóricos a través de los análisis a priori y análisis sintético de la relación de causalidad, que quizás sea lo que más ha aportado Kant al derecho penal, a la filosofía del derecho penal, que es la relación de causalidad, que ya luego pues los finalistas lo han resuelto a través de la conditio sine qua non, ¿no? O interpretaciones valorativas de imputación. Y Roxin con imputación objetiva y Jaco de repente con el tema del rol o el tema, por ejemplo, de la prohibición de regreso. No importa cuáles sean los caminos a resolver el tema, pero todos están relacionados a un tema de relación de causalidad, ¿no? Ahora bien, también una de las conclusiones de la escuela de Baden es que las ciencias culturales, como las aristotélicas y las kantianas, se aplican como un método de investigación de carácter epistemológico para todo el conocimiento de la norma, ¿no? Porque, repito, detrás de la ley está la norma, muchas veces no lo vemos, ¿no? Ahora bien, estas posiciones, repito, por Lax, por Ricker, por Sauer, por Chastain, ¿no? Y sintetizadas por Carl Schmitt, ¿no? Han dado notoriedad al derecho penal y le han dado un contenido netamente retributivo, porque el derecho penal sirve para eso, para retribución penal, ¿no? Es decir, para la sanción penal al que delinque, al que infringe una norma, sea cual sea el estado de derecho que tengamos, el derecho siempre va a necesitar, o sea, la relación intersubjetiva entre humanos, siempre un medio de control social. Y esto es a lo que arriba el neocantismo, ¿no? Ricker critica luego los desarrollos de Dilthey, Ricker, Lass, Chastain, ¿no? Porque ellos confunden el ser psíquico del espíritu, ¿no? Y esto lo dice Kant un poco también retomando los trabajos de Hegel. Muy bien, la filosofía del derecho habría recuperado entonces con Kant el espacio que se perdió en referencia a la disciplina jurídica, porque a partir de ahí la disciplina jurídica adquiere calidad de ciencia, con Starling y la doctrina del derecho justo, y Meyer, Sauer y Mayer con la referencia teleológica de fines de la norma, de legitimación y justificación. Esto básicamente es el arribo en que llega la filosofía neocantiana en el finalismo, el cual no se ha destruido, el cual se mantiene. Pues a mí me sorprende lo que dice Luis Greco, ¿no? Que el finalismo ya ha sido superado y no sirve para nada, ¿no? Eso lo viene indicando a todos los países de Latinoamérica que llegan. Y yo soy el primero en criticar, porque no hay una razón para que él diga eso, ¿no? Sería dejar, no contar a todos estos juristas, mal llamados juristas del terror por Muñoz Conde, ¿no? Para indicar que son juristas del terror. Al contrario, son juristas del honor. ¿Y por qué del honor? Porque le han dado valoraciones intersubjetivas al derecho. Le han dado el contenido de fuerza moral y de fuerza ética para entender que el derecho penal no arregla cuestiones sociales. El derecho penal lo que hace es sancionar. El que arregla cuestiones sociales es la sociología y la política criminal. Querramos o no admitir, el derecho penal solamente sirve para la retribución, pero ahí está el trabajo justo. Una retribución que sea justa, bajo los principios de culpabilidad, o sea, bajo los principios de la pena o la prognosis de pena que sea real al hecho cometido ilegalmente, ¿no? Entonces, las consecuencias de los valores del ser y del valor en sí han sido resueltas por el neocantismo como recursos valorativos, por ejemplo, en las diferentes tipologías de los sistemas penales, ¿no? Lo importante de Kant y de Stadler es haber separado el Sein, o sea, el ser, del Soyer, o sea, del deber ser. Porque las normas son fácticas y también son contrafácticas. Las normas son fácticas cuando ontológicamente un ser realiza un injusto penal y son contrafácticas cuando pertenecen al mundo del deber ser, a través de asertivos, connotativos, descriptivos y normativos. Es ahí donde en el deber ser sí se puede reformar una cuestión de carácter penal, sociológicamente o político-criminalmente o desde el punto de vista criminológico, pero no podemos resolver temas sociológicos desde el punto de vista penal, ¿no?
Y eso ya Jacobs creo que ha solucionado con el tema de la configuración normativa de la sociedad, ¿no? Todos estamos conformados sociológicamente, normativamente, en el concepto de personas e individuos, ¿no? Aquel que cumple los deberes de garante, los deberes dentro del Estado es una persona, y quien no lo cumple se convierte en un enemigo del sistema. Y esto no lo decimos nosotros, porque Jacobs dice claramente, ¿no? En una entrevista que le hacen en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Claramente Jacobs dice lo siguiente: me tocó estar presente en esa entrevista, ¿no? En Buenos Aires, cuando Jacobs responde ante una pregunta, y creo que también está escrito por ahí me parece haberlo leído en un artículo que se ha publicado, cuando le preguntan a Jacobs si su teoría del enemigo era una teoría fascista. No, Jacobs dice, es una hipocresía hablar de eso, porque en la realidad todos los estados, inclusive los Estados Unidos, tienen la pena de muerte. ¿Para quién? Para esos que infringen la norma y que se convierten en enemigos sociales. Claro, ese es un tema para discutir de pronto, pero que tiene una base neocantiana. Muy bien. Stanley separa, repito, el sein del soler, o sea, del ser, del deber ser, con los trabajos de Kant. Entonces la metodología propia del derecho natural se ve claramente en los postulados de Kant, porque se llega a la razón pura de determinar que del positivismo, como un test de convencionalidad, se va a llegar a determinar básicamente los factores sociológicos y los factores normativos que enardan dentro o que se enarbolecen dentro de un sistema democrático de derechos humanos. El método neocantiano, a través de esta escuela suboccidental, tomada por los neocantianos, por los nuevos hegelianos y por el derecho penal alemán puro, finalistas para adelante y causalistas para atrás, se definen como conceptos de valoración de carácter deductiva a través de referencias valorativas, ¿no? La norma, el deber ser, el injusto penal, los elementos del tipo, los elementos de la acción, aspectos objetivos, aspectos subjetivos, ¿no? Como una ordenación sistemática del derecho mediante categorías de valores. Y esto es lo que dice, pues, Joachim Huska, ¿no? Joachim Huska, como último de los grandes finalistas que ha desarrollado el finalismo con Fritsch en todas sus categorías sistemáticas hasta hace poco, ¿no? Sin cambiar el modelo finalista, porque la base es una base ontológica normativista de carácter científica, te lleva a la interpretación jurídica a través de una proposición netamente jurídica, el a priori y el fenómeno normativo, ¿no? Porque las normas establecidas por Kant eran síntesis o aspectos sintéticos de carácter de la causalidad, llamadas a priori y a posteriori, la determinación del sentido a lo Radbruch, porque ya también Radbruch lo decía más o menos en 1890, 1910, ¿no? El contenido de la elaboración categorial de estos conceptos, ¿no? De ahí que surgen, aparte de estas escuelas, los pensamientos de Max Ernesto Mayer y Graf Sudona como referencias valorativas, las categorías de antijuricidad y culpabilidad, y Hegler, Meyer, Sauer, Chastain, Schirmer y Wolff, las referencias valorativas de las categorías del sistema a través de los conceptos jurídicos, a través de las categorías, ¿no? Como proposiciones jurídicas. Y esto lo resalta Joachim Huska. Él lo resalta en su Tratado de Derecho Penal y entre los últimos artículos que él publicó antes de su muerte, ¿no? Él resalta los conceptos de imputación, y esto es lo que muy poco se ha tratado. Todos creen que el derecho penal se acaba con Rossini y con Jacobs. No, no es así. Hay autores como Fritsch, como Huska, como Fletcher, ¿no? Que son alemanes que no se han desarrollado porque muy poco se ha traducido, ¿no? Y en lo poco que tenemos nosotros traducido encontramos con Joachim Huska, ¿no? Los conceptos de imputación como el dolo y la autoridad mediata, ¿no? Y este es otro tema muy largo de destacar, de indicar donde pues Joachim Huska pues hace una crítica destructiva a Roxin, en el sentido de que no se puede crear una autoridad mediata detrás del autor en aparatos de poder cuando todos tienen dominio del hecho, ¿no? De acuerdo a la posición rossiniana. Entonces, esto lleva a un movimiento, como profesor de la Universidad de Nuremberg, ¿no? Que la hermenéutica y el propósito de derecho positivo está desarrollado a través de la filosofía kantiana en el famoso esquema a priori y a posteriori como normas
de causalidad valorativa a través de juicios sintéticos, los juicios de valor, ¿no? Y como filosofía analítica, porque a nosotros lo que nos interesa, lo que hacemos filosofía del derecho penal, es hacer una crítica de la crítica. Si no, no habría filosofía, si no sería derecho penal. Y dentro del derecho penal, pues no se explica, el derecho penal solamente se aplica. La filosofía del derecho es la que te hace razonar las bases filosóficas de la verdadera ciencia penal alemana, que hasta el momento está perdurando y perdurará siempre, porque el sistema neocantiano, mientras exista norma, seguirá existiendo para todo el derecho. Entonces, la fundamentación de la metodología del trabajo está diseñado a través de 4 materiales de Kant. Primero, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, el método o la metafísica de las costumbres, y la crítica a la razón práctica y la crítica a la razón pura. Estos 4 materiales es la base del pensamiento del profesor Joachim Schuska, o Hruska, como quieran ustedes pronunciarlo, ¿no? Y que desarrolla básicamente que el derecho penal finalista no ha muerto. El derecho penal finalista ha cambiado y se ha desarrollado en el normativismo. Porque el normativismo no empezó con Roxin ni con Jacobs. El normativismo empezó en 1847, en 1850, con los primeros trabajos que han sido citados por Mesger y Belin en sus tratados de derecho penal. Basta que ustedes lean la gran bibliografía, en que inclusive el mismo Roxin y Jacobs lo citan, pero que no han sido traducidos. Bueno, eso es en gran resumen lo que puedo haber hecho respecto al tema que nos ha tocado. Muchas gracias.